Bueno, en primer lugar vamos a intentar resolver una situación problemática vinculada con funciones trigonométricas, que es la siguiente. Voy a pasar a compartir la otra pantalla. Y he aquí la situación propuesta. Me dicen, considera que la tangente de θ es 1,74, calcula el valor del seno y el coseno sin hallar la apertura angular. O sea, queremos determinar el valor de estas dos líneas trigonométricas sin pasar por el valor del θ, es decir, la apertura angular. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de representar la tangente de θ sobre un círculo trigonométrico. Entonces, vamos a empezar por trazar una circunferencia trigonométrica. Recuerden que, como habíamos definido, una circunferencia trigonométrica no es más que una circunferencia cuyo radio mide una unidad en la escala que cada operador decida. Voy a superponer a esta circunferencia trigonométrica un par de ejes coordenados, de tal manera que centro de esa circunferencia trigonométrica coincida con el origen de coordenadas. Recuerden que ese par de ejes coordenados va a dividir el círculo trigonométrico. La diferencia entre círculo y circunferencia es que la circunferencia es el contorno y el círculo es contorno más puntos interiores. Entonces, ese par de ejes coordenados va a dividir el círculo trigonométrico en 4 sectores. Cada uno de estos sectores se conoce con el nombre de cuadrante, y es cuadrante 1, y en sentido contrario a las agujas del reloj, 2, 3 y 4. Bien, para representar gráficamente el valor del dato, es decir, de la tangente, vamos a trazar una recta paralela al eje de la CI, siempre por el lado derecho, y sobre ella vamos a representar el valor de la tangente. Como la tangente en este caso es positiva, va a estar de aquí para arriba. Entonces, lo que vamos a hacer, más o menos a ojo, fíjense que como el radio de la circunferencia vale una unidad, esto sería una unidad, así que si 3 renglones son una unidad, por acá estaría el 2, el 1,74, más o menos a ojo, estaría por aquí. Voy a agarrar un color, ¿sí? Y vamos entonces a indicar que la longitud de este segmento va a coincidir con el valor de la tangente de θ. ¿Está? Así que vuelvo a repetir, una circunferencia trigonométrica es una circunferencia cuyo radio es una unidad. Sí, entonces acá vale 1, acá estaría el 2, y 1,74 más o menos está por ahí. Entonces lo primero que voy a cuestionarme o a plantearme es cuántos puntos del círculo trigonométrico, más que del círculo de la circunferencia trigonométrica, tienen una tangente que coincida con esta que representé. Bueno, para determinar cuántos puntos son, veremos que son 2, lo que vamos a hacer es unir centro con la posición de este extremo y prolongar hacia el otro lado. Habría un punto aquí, P1, y un punto aquí, P2, a los cuales correspondería el mismo valor de tangente. Uno tendría esta apertura angular, menor de 90, y el otro tendría una apertura angular, que sería esta que está acá, entre 180 y 270 grados. ¿Está? Si ustedes ponen en la calculadora shift tangente de 1,74, a ver, vamos a hacerlo juntos. Recuerden tener la calculadora en modo DEG, así que calculadora en mano, revisen de tenerla en modo DEG, la D ahí arriba. Entonces hacemos shift tangente de 1,74 y la calculadora, shift comitas, me marca la apertura angular de menor módulo que encuentra, y sería la que estaría correspondiendo en mi diagrama al ángulo de θ1.
no me está informando que en realidad habían dos posibles soluciones, o sea que no te informa el tita 2. De ahí que hay que ser muy cuidadosos a la hora de usar la calculadora, porque me está haciendo perder una posible solución. Bien, seguimos. Bueno, y ahora entonces vamos a ver cómo planteamos. Nosotros queremos hallar seno y coseno entonces de estas dos posibles aperturas angulares. Cuando el dato de que se dispone es una tangente, vamos a partir de la definición. La tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o también, como ustedes saben, la tangente es seno sobre coseno. Voy a sustituir tangente de tita por el valor dado de dato, 1,74, y esto será seno sobre coseno. Bien, de acá puedo hacer un reordenamiento de la información. Perdón que acá era 1,74, no 1,75, y por ejemplo el coseno que divide lo paso al otro lado multiplicando. De esta manera 1,74 por coseno de tita será quien reemplace al seno de tita. Y marcamos esto como una primera relación. ¿Tá? Le voy a llamar 1 romano. Así que, repito, cuando el dato de que disponemos es una tangente, partimos de la definición, la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente o seno sobre coseno. En lugar de la tangente pongo el ángulo que me dieron de dato y luego entonces seno sobre coseno. ¿Está? Entonces de ahí hago el despeje, en este caso voy a hacer el despeje de lo que sería el seno de tita, escrito en función del coseno. Vamos a corregir acá para que quede más prolijo y perfectamente entendible. Eso era 1,74. Muy bien, y continuamos. Ahora voy a utilizar la ecuación fundamental de la trigonometría. ¿Qué establece la ecuación fundamental de la trigonometría? Que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, sabemos que nos da 1. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar aquí el seno por este despeje que acabo de obtener en la primera relación. Es decir, en lugar del seno coloco 1,74 por coseno de tita, eso está al cuadrado porque era un seno cuadrado, más coseno cuadrado de tita igual 1. Potencia de un producto es la potencia del primero y la potencia del segundo. Lo demás lo copio igual. Y ahora voy a observar que en el primer miembro de esta expresión, en realidad tengo dos términos y algo que se repite en ellos como para pensar en sacar de factor común. Lo que se estaría repitiendo en ambos es el coseno cuadrado. Así que si tú sacas de factor común el coseno cuadrado de tita, lo sacamos de acá, quedaría el 1,74 al cuadrado, lo saco de acá, no dejo nada, escribo un 1, y del otro lado 1. Así que el coseno cuadrado de tita será 1 sobre lo que me dé ese paréntesis recto. Lo paso aquí. Bien, y hacemos la cuenta toda seguida en la calculadora para recién aproximar en el resultado final. Coseno cuadrado de tita será entonces, calculadora en mano, como bien decíamos, será, ahí están viendo, bien, es 1 dividido, abro paréntesis, sería el recto, otro, para hacer la potencia, 1,74 a la 2, cierro, sumo 1, cierro el recto,
igual. ¿Tá? Y eso nos dio 0,248286. Bueno, vamos a dejar planteado acá. Ya voy a hacer mi despeje, que si yo en realidad necesito... Esperen un minutito. Ahí va, para el otro lado. Si yo en realidad quería dejar el coseno solo, entonces lo que podemos hacer es raíz cuadrada de esa operación, o sea, del 1 sobre 1.742 más 1, y de acá sacar que el coseno de tita será... Y dejo, por ejemplo, 2 lugares después de la coma, así que si el tercero es 5 más de 5, subo uno en el anterior y sería 0,50. Cuando uno aplica raíz cuadrada, recordar que sirve tanto el valor positivo como negativo de la raíz. ¿Está? Y entonces, como bien habíamos deducido de nuestro croquis, para un determinado valor de tangente, en realidad hay 2 puntos de la circunferencia trigonométrica a los que les corresponde ese valor, y para cada uno de esos puntos un correspondiente valor de coseno, o sea, una sombra sobre el eje de las X. De este modo, si vamos haciendo entonces, numeremos las hojas, nuestro análisis de situación, vayamos de nuevo a ver el croquis, ¿ven? Si el punto P1 pertenece al primer cuadrante, tendrá este valor de tangente y un coseno y seno, que son ambos positivos. Vamos a ir marcando acá. Si el punto P pertenece entonces al cuadrante 1, tendrá un valor de tangente que te dieron de dato, el 1,74, y un valor de coseno que, como marca el diagrama, tenía que ser positivo, entonces me quedo con el más 0,50, es decir, de los dos valores generados, el positivo, cuando el punto P, como decíamos, está en el primer cuadrante. Pero también necesito el valor del seno. Y bueno, si vamos a sustituir en lo que sería la ecuación 1 que habíamos conseguido en el tratamiento o en el proceso, fíjense, 1,74 por el valor del coseno nos daría la medida del seno. O sea que 1,74 por 0,50, que es el coseno, te estaría dando el valor del seno. Así que vamos a hacer en la calculadora 1,74 por 0,50 y nos daría 0,87 el valor del seno de tita. Así que repito, si tenemos el punto P que pertenece al cuadrante 1, como indica acá, tendrá la tangente dada como dato, el valor de coseno positivo y también un valor de seno positivo. Si volvemos a nuestro diagrama, la otra opción era tener un punto P que pertenecía al cuadrante 3. Entonces, fíjense que para un punto como el P2, su coseno es negativo y su seno también. Bien, entonces anotamos aquí, si el punto P pertenece al cuadrante 2, entonces la tangente tendrá el valor dado por dato. El coseno será el valor negativo de los dos que habíamos obtenido. Y el seno, reemplazado en lo que era la relación 1, será el 1,74 por el valor del coseno. Esto nos da más por menos menos 1,74 por 0,50, 0,87. Y entonces ahí tenemos la tangente dada de dato, el valor del coseno deducido matemáticamente, y también entonces el valor del seno. Vuelvo a repetir, si el dato de que dispongo es el valor de una tangente,
ustedes van a partir de lo que sería la definición de tangente. ¿Está? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, seno sobre coseno. Sustituyen la tangente por el valor dado y de aquí obtienen una relación matemática entre ambas líneas trigonométricas. Dejan esta ecuación stand-by, quieta, se van a la ecuación fundamental de la trigonometría, sustituyen aquí, en este caso, el despeje que teníamos, que era el del seno, lo vamos a sustituir, vamos a operar, van a ir viendo ahí que pueden sacar factores comunes y vamos matemáticamente a obtener dos posibles valores del coseno, porque como veían, para cada punto P deducido del gráfico, cada uno tendrá una sombra que le corresponde sobre el eje de las X. Y así, entonces, luego nos vamos a hacer el raconto o el resumen de cuál sería la situación.